¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otro Diálogos con Chacra. Este espacio que ideamos para poder conversar en profundidad, tranquilos, distendidos con personalidades del sector agroindustrial que nos ayudan a entender en términos sencillos y con los datos que sabemos que a ustedes les interesan lo que está ocurriendo en las distintas disciplinas de la agroindustria. Es un gusto para mí presentar a quien hoy me está acompañando y nos referimos a Daniel Tawil. Él es integrante de la Fundación Horticultura Argentina Sustentable, es además consultor especializado en fruta y horticultura y especialista en producción y comercialización de frutas y hortalizas en supermercados. Se desempeñó en la Asociación de Supermercados Unidos Argentinos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. En primer lugar, vamos a arrancar por la coyuntura y después usted me va a ayudar a ir analizando el tema. ¿Cuál es la actual situación de la horticultura en la Argentina en términos de volumen de producción, en términos de sanidad y hasta de precios para la comercialización? Bueno, uno lo podría ver en detalle o lo podría ver en macro, en honor al tiempo, que siempre es como escucho cuando veo televisión, es tirano la televisión. Hoy tenemos mucho tiempo, podemos conversar tranquilos. Buenísimo. Para eso generamos este espacio. Buenísimo. Desde lo macro yo particularmente soy optimista. En general la gente que trabaja en horticultura, por lo menos en la Argentina, tiene que ser optimista y apasionado de la actividad, porque es una actividad con, digamos, vaivenes, ¿sí? Desde lo macro yo creo que se está viviendo una situación, diría, inédita, que genera una inercia así de entusiasmo, y esto se refiere a que, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, el mercado central, que es de 3 jurisdicciones, es de la ciudad, es de la provincia y es de nación, son del mismo color político. Más allá de si uno pueda estar de acuerdo o no, el hecho de ser del mismo color político significa que en las reuniones hay una coherencia ideológica que permite que empiecen a ocurrir cosas que se ven en el mercado. Por supuesto que cuando no se hace nada, se critica que no se hace nada, y cuando se hace, la gente a veces, nosotros tenemos una cosa de criticar lo que no se hace sin dar tiempo a la gente. Pero desde lo macro yo veo que, y me refiero al mercado central porque es el ente rector de la actividad. Por supuesto que hay un montón de nichos productivos, sofisticados, tecnológicos, donde también veo que hay, digamos, un avance. O sea que lo coyuntural podría decir de que la gente está optimista, el mercado está empezando a hacer cosas que van a mejorar su aspecto, hay más cosas para hacer, pero a tu pregunta te diría que estamos en un momento que vale la pena ser entusiasta y empujar las cosas para adelante. ¿Cuáles son las principales, a su criterio, zonas productivas desde las cuales hoy llega la fruta y hortaliza al mercado central de Buenos Aires? ¿Cuánto y cómo puede expandirse eso? ¿O hay otras vías de comercialización potenciales? Bueno, hay muchas vías de comercialización potenciales que podrían vincularse, te diría, desde lo más sofisticado, desde la tranquera hasta Cancillería, por ejemplo. ¿Por qué digo eso? Digamos, viéndolo de lo más sofisticado a lo más común, me refiero a común como mercado interno, que uno lo puede encontrar en una buena verdulería. Yo veo, imagínate por ejemplo, en Noruega, donde no hay luz y hay 20 grados bajo cero, combinado con Cancillería, la semana del mango o frutas exóticas o tropicales argentinas. Argentinas, con esa marca, ¿no? Y nosotros estamos expandiéndonos porque tenemos clima para frutas subtropicales e incluso muchas frutas que aún no se conocen, que uno a veces viaja, tiene la suerte de viajar a Centroamérica y los desayunos suelen ser frutas y uno, el 80% de las frutas, no las conoce y a lo mejor comparte, digamos, ese clima. Entonces, eso es un nicho enorme porque en muchos países, no solo los nórdicos, sino Europa en general, tiene en pleno enero un placer muy particular por comer un fruto subtropical que lo asocia con el Caribe y una hamaca paraguaya, cosa que no tiene cuando sale del supermercado. Seguramente tiene que ir por algún túnel hasta el auto por el frío que hace. Eso es un aspecto que yo lo he visto hacer en otros países también, en forma de país, con marca país, con toda una
estructura que permite ir después yendo a países vecinos todos con frío. Eso es una visión sumamente interesante, por un lado. Por otro lado, hay un gran desarrollo, ya más mercado interno y posibilidades potenciales de exportación. Hubo un gran desarrollo de lo que es cultivos bajo cubierta, un gran desarrollo de invernáculos, que suelen agruparse en nodos. El nodo más importante de producción bajo cubierta o bajo plástico es sin lugar a duda el periurbano de La Plata. Ese es el nodo más importante. No solo por extensión, sino porque tiene la cercanía de poder abastecer Buenos Aires a 70 kilómetros. Tiene una variedad importante. Bajo invernáculo, te diría que los productos más comunes de encontrar son pimientos y tomates de genética muy desarrollada, en el sentido de una semilla que viene, digamos, de Europa o de Israel, con gran potencial genético, y se produce, digamos, muy buena calidad dependiendo de los años. El calor empieza a ser un enemigo coyuntural bajo el invernáculo. Te digo que yo trabajo por lo menos martes y viernes bajo invernáculo y tengo un termómetro digital que a veces no me animo ni siquiera a sacarlo del bolsillo, ¿no? Pero bueno, así todo hay desarrollo de técnicas que permiten esa expansión. Y después hay mucho por hacer en la producción de verdura de hoja en forma semi-extensiva, no bajo invernáculo obviamente, en una superficie semi-extensiva, más mecanizada, con mayor tecnología, ¿no? Yo creo que yo entiendo y percibo, no como un pensamiento que se me genere en forma interna propia mía, sino que a mí me gusta mucho leer las tendencias que escriben los estudiosos de la macroagricultura, por ejemplo. Y aparentemente la revolución verde, la famosa revolución verde, está culminando. Y uno dice, pero qué tema, ¿no? Pero está culminando bien. Porque la revolución verde, que tuvo su pico en los 50, 60, tenía la finalidad, por ejemplo, de terminar con la hambruna. En el mundo no hay más hambruna. Los problemas de hambruna son problemas políticos, no problemas de bajo rendimiento. De volumen, claro. La Argentina tiene 40 millones de habitantes y puede alimentar 400 millones de habitantes, por ejemplo. O sea que problemas generalmente se suelen dar en algunas zonas conflictivas y son, como te decía, digamos, problemas de tipo político. Y la transición va hacia una revolución que no deja de ser verde, pero es una revolución tecnológica. Y la revolución tecnológica implica, bueno, varias cuestiones que si uno no se posiciona, podría decir, no sé si estoy en la revolución tecnológica. Algo que es fundamental es que la agricultura, y podemos hablar en algún momento a lo largo del programa de eso, porque creo que es interesante, empieza a ocupar un lugar en el ciberespacio y lo ocupa en forma inteligente. Todo va a ocurrir en el ciberespacio. Hay mucha gente que dice que dentro de 30, 40 años no se va a hablar de Afganistán, por ejemplo, o de los problemas de Medio Oriente que todo el mundo conoce, o de alguna otra zona conflictiva, para no poner el foco solamente ahí. Sí. Van a robar los hackers las listas, las informaciones, van a dejar al descubierto espías, digamos, secretos, o sea que la guerra va a producirse ahí, pero también puede haber una ocupación inteligente, que es lo que está intentando hacer la agricultura, y que nosotros acá en Argentina poco a poco en la horticultura estamos empezando a capturar imágenes, digitalizándolas, subiéndolas al ciberespacio. Y cuando digo un lugar inteligente, es un lugar donde hay una plataforma dirigida hacia algoritmos que permiten que toda esta información baje directamente a la notebook del productor, que podría no estar en su campo, podría estar de vacaciones o en una gira profesional,
y entender todo lo que está pasando en su campo y cómo tomar decisiones inteligentes. Dos preguntas que no quiero dejar pasar. Por favor. La primera, vuelvo un poquito atrás antes de volver con esto de la tecnología directamente aplicada a la fruta y horticultura. Le consulto, ¿ocurre como en la agricultura que primero, como bien usted lo puntualizaba, la tecnología o la biotecnología en primera instancia estuvo destinada básicamente a tener más volumen, mayor productividad, posteriormente a tener calidad, luego todo eso más sanidad? ¿En la fruta y horticultura ocurrió lo mismo y ahora hacia dónde va? Qué buena pregunta. Es muy amplio y se puede enfocar de varios lados. ¿La horticultura debería producir más? Es una pregunta. Sí, debería producir más, pero si tiene una merma del 30%, lo que produzca además también va a tener una merma del 30%, si no es que me voy a ocupar primero de qué voy a hacer con la merma. Son productos perecederos, o sea, una vez que se cosechan, claro, el producto no está muerto, el producto se transforma en perecedero, es decir, que vive, pero solo de un sustrato que es finito. Mientras está en la planta, si pierde agua, al día siguiente la raíz y todo el sistema cinemático lo compensa. Si se oxida el azúcar durante el día, la hoja va a hacer fotosíntesis, va a mandar el fotosintato, que no es otra cosa que una glucosa complejizada, y lo va a reemplazar. Ahora, cuando separo el fruto de la planta madre, tengo una ecuación que es ¿cuál es mi calidad?, ¿cuál es mi temperatura? Y ¿cuál es mi longitud de cadena? Si esa ecuación no me da para que el fruto llegue a la góndola, generando lo que se llama una percepción positiva del cliente, que lo va a agarrar y lo va a llevar, va a merma. Entonces, creo que hay que primero enfocarse en el tema de la merma y recuperar eso y ver cuánto más realmente nos hace falta producir. En una linda charla que mantuvimos con Narda Lépez oportunamente, insistió mucho sobre este aspecto, en el puntualizar que hay lugares en el mundo en el cual un fruto, una fruta, una verdura, no se desecha porque su color no me resulta agradable o porque la veo machucada, sino que la incorporo a mi hábito alimentario sabiendo que su calidad es la misma, que su sabor es el mismo y no tengo en cuenta como única alternativa a la hora de decidir su aspecto. Exactamente. ¿Eso ocurre en la Argentina? ¿Se trabaja en eso? ¿Cómo es la situación actual, los porcentuales? Depende del target del consumidor. Depende del target del consumidor. Ahora, también la oferta podría hacer cosas para que la gente no deseche tanto. Por ejemplo, hay muchos supermercados, no en la Argentina, que de repente, bueno, el gondolero se encuentra que el tomate, de alguna manera, por alguna razón, que en realidad tiene que ver con un mal manejo de sus cámaras, de colocar frutos junto con verduras de hoja, que son, digamos, incompatibles por una serie de razones largas de explicar en este momento. Pero, por ejemplo, en Europa, cuando el tomate se pasó, se llama a Casa Central, se cambia el código y aparece un código con un precio que dice tomate para salsa. Y acá, no, acá hay una discusión de que el tomate vos ya me lo mandaste rojo y mientras siguen discutiendo el tomate cada vez se pone más rojo y finalmente va a merma, se terminan sin alimentar a ninguna persona y se cosechó como un buen tomate, se transportó gastando hidrocarburos fósiles, hay huella de carbono y finalmente el balance es cero porque no hemos podido alimentar a nadie. Entonces, creo que antes de analizar un proyecto de aumento de la producción en función de la demanda, pondría mucha fuerza en el tema de las mermas, porque además tenemos un país con una logística muy compleja. La Patagonia se abastece básicamente de verdura de hojas de Mendoza, tiene que pasar el paralelo 42, que es una barrera fitosanitaria interesante desde el punto de vista de protección, pero digamos compleja para algunos productos que sufren bromuro de metilo, frío o algunas otras cuestiones, y bueno, termina siendo cara y no de buena calidad. Entonces, creo que una de las soluciones para las mermas es la capacitación. Creo que en general para la cadena hortícola la capacitación es como para hacer un programa entero. Tecnologías, maquinaria, fruta y horticultura inteligente, consumidores y material que usted me va a aportar. Todo eso después de la pausa, ¿puede ser?
como usted diga. Hacemos aquí una pausa muy breve en esto que es Diálogos con Chacra. Estamos conversando con Daniel Tahuilpausa. Ya volvemos. Y volvemos, es pausa cortita. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva Agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS. Estamos ahí, con vos. Para su soja, elija una línea de productos diseñados para proteger e incentivar el pleno desarrollo de sus cultivos en todas las etapas de su ciclo. Elija soluciones y experiencia de barbecho a cosecha. Elija tecnología de punta a punta. Summit Agro, expertos en soja. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mainero MDD100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Esto es Diálogos con Chacra. Seguimos conversando con nuestro invitado en esta jornada, con el cual disponemos del tiempo para destinarle a una conversación en profundidad sobre uno de los temas que sabemos que a ustedes les interesan. Daniel Tahuil es consultor especializado en fruta y horticultura. Gracias por estar con nosotros una vez más. No, por favor, un gusto. Preguntas, un listado le había hecho yo antes de la pausa. Comienzo por algo que había quedado pendiente a partir de una mención suya. ¿En qué situación estamos en lo que hace a, primero, maquinaria agrícola específica para la fruta y horticultura? Todos recordamos un logro del INTA hace apenas un par de años que fue reconocido internacionalmente por una cosechadora de bananas, por citar el caso nada más. ¿Pero dónde estamos hoy? Hay desarrollo, ha habido, junto con el desarrollo de los invernáculos, hubo un desarrollo muy importante de maquinarias que se encuentran en las plantas de empaque de los mismos productores grandes, estamos hablando de productores de por lo menos 30, 40 hectáreas de tomate o pimiento o ambos. Solo ver el desarrollo de algunas fábricas que se han dedicado a eso, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Mendoza, uno ve que evidentemente han vendido, y todo el trabajo, si bien sigue siendo manual, una vez que entra el galpón, estas máquinas entran en un primer sector que es de lavado. Después se cepillan como para sacar el polvo en el caso que no haya un lavado previo, y básicamente estas máquinas están manejadas por computadoras hoy en día, tienen la posibilidad de tener ojos electrónicos, de separar por color, de separar por tamaño en distintos tambuchos a lo largo del trayecto por cintas o por una especie de cangilones por donde van las frutas, y al final de cada salida sí hay generalmente mano de obra que es femenina, muy apta para el manipuleo final del fruto,
Así que diría que está mecanizado prácticamente en un 90% de cosecha en adelante. Para atrás, bueno, en el mundo se está trabajando en robótica. Yo creo que acá, digamos, va a faltar bastante, digamos, para eso, ¿no? Pero en el mundo se está trabajando en robótica. En algunos casos es más fácil, por ejemplo, la robótica para cosechar racimos de uva está, digamos, bastante desarrollado, sobre todo si es para vino, que no requiere tal vez de un manejo, digamos, tan delicado, como si fuese de mesa. Eso se está evolucionando. Hay una evolución importante que yo en cualquier momento puedo pasarte fotos, si vos la querés referir en algún otro momento. Tengo fotos de robótica para la cosecha de frutillas, que bueno, que pueden detectar con sensores los colores que están a punto de cosechar, y bueno, eso produce una extensión de un brazo tridimensionalmente hasta que lo capta. Eso, digamos, bueno, se está trabajando. Por otro lado, ya viéndolo en un punto de vista nacional, y esto es porque yo trabajo en una fundación que también trabaja en horticultura sustentable, y la sustentabilidad tiene tres patas: una es el ambiente, la producción, y otra es la social. Hasta que llega a la máquina hay muchísima gente, o sea, la horticultura tiene básicamente, es mano de obra muy intensiva, y por lo tanto el productor empresario tiene que entender que su capital social tiene que estar bien. No hay manera de mejorar la horticultura por más máquina que tengan en el galpón del empaque si el capital social no está bien. Y no es tanto lo que hay que invertir para que el capital social esté bien, de eso podemos hablar en algún momento. Tengo algo de experiencia porque hace 11 años que soy director ejecutivo de una fundación que trabaja justamente para que la gente esté reconocida, y finalmente los rendimientos empiezan a mejorar, la gente se empieza a conocer entre ellas. Tiene que ver con una cosa no técnica, pero el trabajo de la fundación, después de insistir, hizo que los productores estén un poco más permeables a la entrada de asistentes sociales, que al principio tenían miedo. Claro. Y hoy hay un vínculo entre el productor y asistente social increíble de imaginarse. En el 2011, que fue cuando conseguimos la personería jurídica, que ante cualquier cosa lo llaman, venía a ver a esa persona. Bueno, tenemos protocolos por casos de violencia o temas de alcoholismo, y trabajamos en red con otras ONG que pueden, digamos, colaborarnos. O sea que el tema de maquinarias, digamos, hay que equilibrarlo, y lo que no pueda mecanizarse hay que manejarlo como capital desde social. El punto de vista, exactamente, más allá de la capacitación, el capital social que representan los trabajadores de fruta y horticultura. Sí. Usted hablaba de la agricultura inteligente, y yo me pregunto, ¿podríamos hablar, como hablamos de, por ejemplo, agricultura por ambientes hoy, de fruticultura por ambientes? ¿Qué nivel de incorporación, por ejemplo, hay hoy de satélites, de drones a la hora de la siembra, de la cosecha? ¿Para qué se utilizan en la fruta y horticultura? ¿Dónde tienen más preeminencia? ¿Cómo es la estructura frutícola de la Argentina? ¿Hay grandes productores en algunas zonas y en otros son pequeñas parcelas? ¿Cómo es? Sí, digamos, la horticultura podría dividirse en intensiva, muy intensiva, que es básicamente la que tiene una gran inversión por metro cuadrado, que es la de los invernáculos. Claro. Ahí hay grandes productores, pequeños y medianos, sin duda. Hay productores con 40, 50 hectáreas de invernáculo, y en el norte hay gente con hasta 200 hectáreas de tomate, pero no bajo invernáculo. Y en fruticultura lo mismo, o sea, la tenencia de tierra está un poco definida por la unidad económica, y el que es pequeño, bueno, no puede completar el ciclo y termina vendiéndole al vecino que es más grande y seguramente tiene una planta de empaque que puede empacar, y bueno, compra la calidad que el mercado del grande está pidiendo, y de alguna manera se trata de comercializar. Si se es grande es más fácil por un tema de escala, y si no, bueno, está la posibilidad también de las cooperativas que pueden resolver el problema de mucha gente pequeña, ¿no? ¿Qué incidencia tiene hoy el flete en la fruta y horticultura? Todos sabemos que en un montón de economías regionales es decisivo para que el producto pueda llegar a los grandes centros urbanos, y en otros que la estructura y la logística en términos generales en la Argentina es complejo. Usted se menciona de que en la Patagonia se consume verdura de hoja de Mendoza, por ejemplo.
Sí, porque la Patagonia tiene una ventana de cosecha muy pequeña por sus temperaturas y sus latitudes. El transporte, la logística es un tema muy mejorable. De hecho, digamos, los protocolos de buenas prácticas agrícolas que se han desarrollado con materia gris argentina, digamos, y también los internacionales, contemplan el tema del transporte. Nosotros tenemos dos problemas. Primero, que el transporte es caro. Traer un camión de tomate en la época de julio, que viene de Orán, Pichanar, Güemes, toda esa zona, cuesta más que mandar un container a Medio Oriente. Repítame el dato. Es más caro traer un camión del norte al mercado central, por decirlo, que mandar un container a una ruta de Medio Oriente, Portugal, España, no importa. Sí, la diferencia es importante porque un flete... Claramente, ha sido muy explícito, el ejemplo ha sido perfecto para manifestar lo que ocurre. Es increíblemente así. Y después hay otro tema con respecto al transporte, que es que a veces los transportes, bueno, el caño de escape está entrando en la caja de productos. No es un tema, digamos, preocupante en términos de salud inmediata, pero deberían ser cosas o sea, los camiones deberían tener algunas condiciones que yo a veces no las veo. Incluso en la ciudad, en los repartos internos del mercado, uno a veces ve que salen las lechugas por los costados, y yo pregunto, ¿por qué? ¿No? Porque, digamos, en otros rubros no pasa. No ves un pizzero, se le va cayendo las pizzas por el... Bueno, hay una cuestión como de una orfandad de la cadena frutihortícola, hortícola, tal vez que es la que más conozco. Una orfandad en términos de ausencias o definiciones que, sumado al tiempo, van generando situaciones en donde uno se acostumbra y no le llama la atención. Cuestiones que, si no es muy profesional, sí llaman la atención. ¿En qué nivel se encuentra hoy ubicado el mejoramiento genético en materia de hortalizas en la Argentina? Porque vamos a tener aquí en Chacra Televisión un ciclo, ¿no? Mitos y realidades del campo argentino. Es muy común decir sí, no, porque yo consumo tomate orgánico, lo pago más caro. Sabemos que hay una certificación que es la que determina que sea o no, y que tenga el cartelito no es el cartelito en la verdulería no es garantía de que sea orgánico, sino que hay un proceso previo. O también estamos acostumbrados a ver las imágenes de ese tomate con una inyección que dice, no, yo tomate genético no consumo. ¿Qué significa hoy y en qué punto está el mejoramiento genético en lo que es hortalizas en la Argentina? La genética es básicamente la información que define la potencialidad máxima de X producto, un tomate. Pero también de una vaca lechera. Claro. O sea, si yo tengo una genética para que la vaca lechera me dé 80 litros por día, o tengo un tomate con una genética para 120 toneladas por hectárea, una cosa es la genética, o el genotipo, que es la combinación de genes que puedan haber sido incorporados al genoma a través de manipulación, que también es cuestionada, o de transmisión sexual a través de esas flores, de genética mendeliana, y eso me define el genotipo. Ahora, para que me dé 120 toneladas, si yo no le doy el fertilizante para ese genotipo, no lo tengo. Entonces es un tema de genotipo y un tema de fenotipo. Tiene que haber una combinación. Ha habido un desarrollo muy importante. Yo he tenido la suerte de trabajar con uno del padre de una de las revoluciones del tomate en la década del 90. Yo me formé en Israel y, bueno, me he quedado vinculado con todo el departamento de genética de tomate de Israel. Y de ahí se han hecho trabajos interdisciplinarios. Y la respuesta es que el desarrollo ha sido muy, muy importante en tomate y en otros cultivos. Y se va tendiendo en distintas ramas. Algunas están buscando alargar la vida post cosecha, sobre todo para países de logística compleja.
Y hay algunas líneas que van a transformar a las frutas y verduras en productos más nutricionales, o sea, dejar la pildorita efervescente de vitamina C por un tomate que además de rico de tomate, bueno, tiene un aspecto, digamos, más de vitamina o de licopeno, de vitamina A, más como, no quiero usar la palabra farmacéutico porque le voy a quitar un poco del glamour de lo que yo creo que tienen las hortalizas, pero creo que se entiende un poco, digamos, la idea. Hay distintas líneas de desarrollo. Y una cosa muy interesante es que los países, hay que estudiar las patentes de los temas en los que uno está trabajando. Es muy común, por ejemplo, en horticultura, que países muy desarrollados en investigación lleguen a patentes que resuelven problemas que no existen en los lugares donde se genera la patente. Entonces ahí nosotros tenemos un papel importante que hay que explotarlo en esa mesa triangular de los agronegocios, porque si un país del primer mundo descubre alguna manera de prolongar la vida del pimiento, por ejemplo, y en su lugar no tiene ese problema, empieza a mirar dónde sí hay, y la Argentina es un país interesante para ir a probar esas patentes o hacer un cambio de escala, porque tiene por un lado una deficiencia por sus problemas de ruta, de camiones, por todo lo que estuvimos hablando hace un par de minutos adelante, pero al mismo tiempo tiene un recurso humano de ingenieros, de gente capacitada que hace una interfaz con los científicos y pueden ponerse de acuerdo para montar un experimento que a ellos les permita cambiar de escala y volver con una solución más real, de campo, y completa. No sé si me explico. Perfecto. Daniel Tawil es consultor especializado en el mercado frutihortícola o en las frutas y hortalizas. Yo le voy a proponer hacer una pausa muy breve y cuando regresemos vamos a mirar el material que usted tan gentilmente nos ha acercado, pero yo le voy a dejar una pregunta pendiente. Aprovechando su expertise y su formación en Israel, le voy a pedir que evalúe desde ese lugar el gerenciamiento del agua en la fruta y horticultura en la Argentina. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Después de la pausa. Hacemos aquí un brevísimo corte y enseguida regresamos. Muchas gracias. ¿Cuánto vale la información confiable? ¿Cuánto valen el análisis y la opinión de expertos? ¿Cuánto valen 88 años de experiencia? Solo Revista Chacra te da tanto valor por apenas 45 pesos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Esto es Diálogos con Chacra y estamos conversando con Daniel Tawil, que es un consultor especializado en frutas y hortalizas, no solamente en la comercialización, sino también en la producción y en todo lo que involucra, por ejemplo, a las distintas cadenas de las frutas y las hortalizas, desde la producción hasta el consumidor. A Daniel le agradecemos una vez más por estar y había quedado pendiente una pregunta, que es, a partir de su expertise, ¿cómo es el gerenciamiento del agua para esta actividad hoy en la Argentina? Bueno, en los años 80, por ejemplo, en la horticultura se regaba por
por manto y a veces en pretrasplante por inundación, o sea que había un uso, digamos, del agua típico de países donde el agua abunda. Cuando el agua abunda, es como todas las cosas, ¿no? Claro. Uno se preocupa menos porque cree que va a abundar toda la vida o cree que el suelo puede recibir esa cantidad de agua que en realidad no la llueve en la región. Entonces, si uno le agrega además artificialmente por riego, algún proceso edáfico a largo tiempo puede estar, digamos, afectando. Yo creo que con el tiempo muchísimos productos han pasado a riego por goteo, lo cual obviamente hace que el uso consultivo de la planta esté prácticamente abastecido por los goteros, que tienen que estar perfectamente diseñados, a la distancia que tienen que estar, y generalmente se utilizan en la horticultura 2 litros por hora por gotero. Eso ha bajado mucho el uso de agua y por lo tanto el mejoramiento de los problemas de salinidad. Y esto no solo es en los invernáculos, todos los olivares, muchos productos, incluso en lugares donde llueve se han incorporado el riego por goteo, que es, bueno, como se sabe, es una patente israelí. Y a eso se han agregado, digamos, la posibilidad de computarizarlos, que se prendan solos, que se cierran solos, la utilización de sensores. O sea, nuevamente, todo va hacia esta revolución tecnológica donde los aparatos van a mandar la información a una nube que podrá estar en algún lugar y empezar a controlar las cosas más desde la computadora, por supuesto con gente de confianza en los campos, pero se viene un cambio cuantitativo y cualitativo en la gente de campo, tanto en los niveles superiores como en los trabajadores. Principales temas en los que se está trabajando en la Fundación Horticultura Argentina Sustentable. ¿Usted trajo material? Yo traje algunos materiales, sí, yo tengo algunas fotos que, bueno... Vamos a poner en pantalla a partir de este momento. A ver, comenzamos. Bueno, esto es simplemente el logo de presentación. Nosotros tenemos la personería jurídica del 2011 y creo que somos la única ONG específica en el tema de horticultura, una fundación de horticultura, en este caso sustentable. Sí. La sustentabilidad nosotros la entendemos que incluye la sustentabilidad social y la sustentabilidad, digamos, productiva y ambiental, donde ahí entran el tema de los agroquímicos. Y con respecto a eso hemos trabajado mucho, a ver si podemos poner la próxima. La próxima, por favor, acá. Ahí está. Bueno, acá ya entramos a, digamos, a lo que es dentro de nuestro... Nosotros elaboramos un protocolo para nuestra fundación, que tiene algunas particularidades que después te voy a comentar rápidamente. Pero esta foto, cuando nosotros empezamos a mostrarla en el año 2006, cuando se empezó a empujar con el tema de buenas prácticas agrícolas, donde el capítulo de agroquímicos, tanto aplicación, almacenamiento, quién es responsable, dosis, periodo de carencia, o sea, cuánto tiempo de caprico a cosecha, periodo de retorno al lote, cuándo puedo dejar que mi trabajador vuelva al lote después de aplicarlo. Cuando yo mostraba esta foto en el 2006, que estábamos empujando, la gente decía, bueno, al fin un productor que por lo menos el capítulo de agroquímicos lo recontra estudió de memoria, porque ese hombre está cubierto de pies a cabeza, tal cual se ve en la imagen, que es elocuente. Sin embargo, si yo hoy pongo esta foto con la gente que está en la fundación, junto con los asistentes sociales, pero más que nada con los ingenieros, la impresión es otra. La gente dice, los profesionales dicen, pero ¿qué está echando que se cubrió tanto? ¿No? Y hay un cambio radical. Sin duda. En los dos visiones sí. Sobre una misma foto. No están más contentos. Ahora dicen, pero lo va... Primero, ¿por qué va a bañar todo el invernáculo si uno podría tener lo que se llama un monitoreador que recorre y que encuentra un foco y trabaja sobre el foco? ¿Por qué esperar ese concepto de que no trabajo sobre el foco? Entonces se me llenó el invernáculo y si lo debería cerrar, y si no lo voy a cerrar y lo voy a tratar de salvar, bueno, tendría que sacarlo del circuito de alguna manera por un tiempo
y en ese caso justificaría que ese hombre esté vestido así porque va a bañar el invernáculo, cosa que se podría haber evitado con un trabajo de prevención. Se incorpora el concepto de prevención, por un lado, al tema de los agroquímicos, supongamos que eso fuese un insecticida, y también se incorpora otro concepto que nosotros empujamos de la Fundación, que se resume en las siguientes palabras. La batalla química contra los insectos está perdida. ¿Querés seguir comprando insecticidas? ¿Querés cubrirlo así? En el mejor de los casos querés poner un monitoreador. Hoy hay un monitoreador digital, que podemos después a lo último charlar un poquitito de eso, pero la batalla está perdida. Los insectos hoy se combaten con insectos, no con insecticidas. Entonces nosotros, nuestro protocolo implementa el control biológico. Nosotros, el control biológico significa que, bueno, eso, utilizamos insectos benéficos, les pedimos a los entomólogos que dejen los microscopios, que están mirando los bichitos, no lo digo peyorativamente ni mucho menos, no, está claro. Sino que vengan a ayudarnos, porque nosotros antes cortábamos las malezas para que el campo esté lindo y en realidad en la maleza están los benéficos. Entonces que nos ayuden a detectar, a hacer una cartulina, saber cuáles son los benéficos, más profesionales y empresas que están trayendo benéficos o están haciendo biofábricas acá. Siempre tienen que ser sobre benéficos nativos, no se puede traer exóticos. Y bueno, se van haciendo sueltas de insectos que generan una batalla silenciosa, pero no por eso menos importante, como una gran solución al tema de los, en este caso, de los insectos. Y también se están utilizando otro tipo de organismos vivos que actúan en forma benéfica. Y bueno, y el monitoreador va viendo, y acá hay algunas fotos de si está actuando ese benéfico, si realmente está parasitando a su enemigo insecto. ¿Quiere que lo veamos? A ver. Yo no sé el orden de la foto. Bueno, está. Digamos, como el tema del control biológico es reducido, bueno, y uno todavía obviamente puede estar trabajando con las dos cosas. Una cosa es tener si uno va a utilizar agroquímicos, por lo menos no los tengan así desordenados, hay un orden, digamos, lo que es polvo va de una manera, lo que es líquido va de otra. Si pasamos diapositivas se puede ver, ¿no?, más o menos. Claro. Si voy a tener una cosa peligrosa, voy a poner un cartel, voy a cerrar con llave, voy a darle a una persona capacitada, voy a tener un agrónomo que autorice las salidas y marque las recetas más allá de las que hay que marcar cuando se compran. ¿Podemos pasar a otra? La que sigue. El tema no solo sanitario desde el punto de vista de agroquímicos, sino qué se hace con los envases. Todavía no hay una resolución. Si bien concreta. hay un programa, ¿no? Hay un programa, pero la horticultura tiene un problema, que es que utiliza envases más pequeños. Que el de la agricultura tradicional. Claro, que utiliza bidones de 20 litros. Entonces, el que va a venir a recolectar porque lo va a incinerar y va a cobrar, sí, o porque lo va a reciclar para hacer tubos que se utilizan no obviamente sí, para agua potable, se resiste. ¿Quién va a poner el lugar? Bueno, ahí está la foto todavía que tiene que ver un poco con claro, esto, ¿no? Que si tengo los agroquímicos, bueno, respetémoslo porque son, digamos, palabras mayores en alimentos que además se consumen crudos, ¿no? Además se consumen crudos, lo cual los errores... Y después esta foto, que también es una foto que tiene un efecto, digamos, parecido al primero. Esto es una mujer trabajando. Se da mucho que la mujer, que generalmente en horticultura los trabajadores viven en el campo del productor. Por eso yo les digo que ellos son responsables de todo lo que pasa cuando ellos no están. ¿Correcto? Entonces, tiene que haber con más razón... El capital social. Por supuesto. La responsabilidad social empresaria o el capital social. La anterior, por favor. Gracias. Cuando yo muestro esto, trabajando con, sobre todo, como hay gente involucrada, con un grupo de asistentes sociales, pues esa mujer no está ni levantando nada de peso, está en una situación ergonométrica normal. En el 2006, cuando mostraba la foto del insecticida, me decían, bueno, a la otra, no entendemos qué querés mostrar acá. Pero cuando muestro ahora, en el 2017, 2018, se levanta algún asistente social y me dice, ¿el hijo dónde está? Mientras esta mujer trabaja. ¿Correcto? Eso es el capital social. Si pasamos una más, la fundación lo que hace es contiene al hijo con talleres. No es una cosa grandilocuente, pero es un impacto sumamente importante porque la madre trabaja tranquila, trabaja más concentrada, la chica está en un taller de pintura contenta,
Sobre todo en las épocas de cosecha, la fundación... Sobre todo porque son tareas que tienen una temporalidad muy fuerte, una estacionalidad. Entonces, muy fuerte. En los periodos donde la madre va a trabajar, porque bueno, necesita el grupo familiar participar más de la actividad por un tema obviamente económico. La contención de los chicos. Contención de los chicos, bueno, y la cara de la niña yo creo que está diciendo, y ahí hay un asistente social que está a lo mejor en algunos casos vienen titireteros. Nosotros no armamos chips para mandar cohetes a la NASA, pero hacemos un trabajo que realmente es muy reconfortable. Algo grave que ocurría hace muchos años y que era tomado como una cosa habitual, que es que la mamá llevaba a su niño consigo porque no tenía dónde dejarlo, ya sea recolectar la frutilla, el tomate o el tabaco o el té. Y el niño terminaba trabajando junto a la madre. Exactamente. Sin la conciencia de que se estaba incurriendo en el trabajo infantil, nada menos. Exactamente. Entonces, esto evita esa situación. Exactamente. Bueno, el trabajo infantil, nosotros trabajamos codo a codo con la Copreti, hay alguna diapositiva al respecto. Pero bueno, básicamente hoy preguntan dónde está el niño, entonces tenemos una foto con terrestre, digamos, perdón, con terrestre, la visión de los profesionales que están tratando de mejorar la horticultura más allá de las góndolas incluso, ¿no? En el capital social, que es muy importante. No sé cuál es la próxima. ¿La próxima? Bueno, están los chicos. Feliz cumpleaños. Claro, celebrando. Porque no se conocen. Claro. No se conocen. Se pierden, están aislados muchas veces y se pierden el concepto de la amistad infantil, porque están ahí, pero entonces esto los acerca. Bueno, esto fue una experiencia de llevar a la Villa 31, a la ex Villa 31, hicimos en la terraza una actividad, chicos que no habían visto crecer una planta, entonces, bueno, en medio de la urbe, tarjeta roja al trabajo infantil, claro, que es un poco la conclusión de lo que es dentro de la rama nuestra, claro, el tema social. Nuestro protocolo es un protocolo de buenas prácticas agrícolas como cualquier otro que tiene un anexo social. O sea, los productores que trabajan con nosotros tienen que tener un asistente social, tienen que hacer un censo sociodemográfico, saber, muchas veces no saben quiénes están en los campos. Y por supuesto, bueno, hacer todas las actividades que se puedan, de acuerdo a los recursos que tenemos. Nuestra política no es de pedir recursos, los productores que participan pagan estas actividades y sobre todo en el verano, en la época de cosecha, en el periurbano de La Plata, bueno, se trabaja. Estos son colmenas. Empezamos a trabajar dentro del control biológico, si bien no es un combate entre insectos, la colmena lo que hace es ayuda a polinizar. Claro. Pero no solo eso. La polinización antes de los primeros racimos los hacían los nenes, porque estaban a una... Y es una auxina, no deja de ser una hormona. Iban con un bombero loco y le daban a los niños. Entonces, la colmena sacó ese problema. Nuestros campos no tienen niños trabajando porque saben que estamos muy fuertes con eso. Y además, el hecho de la colmena también hace que se baje el uso de agroquímicos para no afectar a las colmenas, que tienen un precio importante y hacen un trabajo muy bueno de polinización. Y después creo que, bueno, están los abejorros ahí trabajando. Y acá se ve, ¿no? El control biológico. Cómo la avispa de abajo está parasitando un insecto, o cómo se están peleando entre ellos en forma silenciosa, permitiéndonos a nosotros bajar el costo de los agroquímicos y que uno entre a los invernáculos y empiece de nuevo a sentir olor a tomate y a pimiento, ¿no? Es cierto, el perfume de las frutas y hortalizas de nuestros abuelos, los inmigrantes. Tengo más cosas para preguntarle después de la pausa, si no le parece mal. Por favor. ¿Qué nivel de consumo de frutas y hortalizas tenemos hoy los argentinos? Por otro lado, buenas prácticas agrícolas. ¿Está de acuerdo o no con esta tendencia que se está dando ahora en la provincia de Córdoba, que creo que se está estudiando, pero para la agricultura y la ganadería en particular, acerca de premiar a aquellos que puedan certificar el uso de las buenas prácticas agrícolas? Y también quiero preguntarle acerca de, usted hablaba del protocolo, ¿cómo es, a partir de nuestro protocolo, cómo es en el resto del mundo? Pero no me conteste ahora, lo hacemos después de la pausa, ya volvemos. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la información confiable? ¿Cuánto valen el análisis y la opinión de expertos? ¿Cuánto valen 88 años de experiencia? Solo Revista Chacra te da tanto valor por apenas 45 pesos.
Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva Agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS. Estamos ahí, con vos. Para su soja, elija una línea de productos diseñados para proteger e incentivar el pleno desarrollo de sus cultivos en todas las etapas de su ciclo. Elija soluciones y experiencia de barbecho a cosecha. Elija tecnología de punta a punta. Summit Agro, expertos en soja. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mainero MDD100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Continuamos en Diálogos con Chacra en vivo. Nos está acompañando Daniel Tawil, él es agrónomo y es el director ejecutivo de la Fundación Horticultura Argentina Sustentable, entre otras tantas especialidades, que nos ha ayudado a lo largo de estos primeros 45 minutos a desentrañar un poco cuál es la realidad de la fruticultura y la horticultura en la Argentina hoy. Quedaron algunas preguntas pendientes, pero antes le propongo ver una imagen en pantalla para que me ayude a ir a lo que es la agricultura inteligente. A ver. Bueno, ¿se acuerdan que yo les hablé la figura del monitoreador, que es una persona que es generalmente un agrónomo que camina distintos sectores a lo largo de la semana completando el campo para prever los primeros avances y no tener que después pulverizar todo el lote? Esto es una captura de imagen de un campo de verdura de hoja, de hortalizas de hoja en el Peruano de La Plata, muy bien manejado. Y bueno, por medio de trabajar simplemente con el Google Earth, capturar la zona, después transformarlo en una especie de archivos KMZ, son temas medios complejos, se activa en el país de origen que maneja la plataforma
y toda esa zona que está marcada está activada, se baja la aplicación en un teléfono cualquiera, y el monitoreador, en vez de estar con las listas y los papeles, está caminando. ¿Y qué se ve? Que entró por ese lote, el primer círculo es una camarita de foto. Ahí sacó una foto que quedó georreferenciada, algún insecto le llamó la atención. Podría ser un insecto que conoce, entonces escribe un informe que le llega automáticamente al ingeniero para pulverizar. Si es un insecto que no conoce, puede mandarlo a algún INTA o a algún lugar. Siguió avanzando y ya vio algo más complejo, ese punto rojo. Es un informe que si uno estuviese online viendo esto, cliquea y aparece la foto. Si no, cliquea en el punto colorado y aparece una lista diciendo qué insectos es o qué enfermedad es, las notas necesarias para el agrónomo o quien fuese. Y todo esto va subiendo automáticamente a una nube que está en distintos lugares. Se pasa por algoritmos y baja esto a la pantalla del productor o del ingeniero, que a lo mejor está en otro lado y se evita el viaje hasta el campo porque le están, digamos, mostrando online qué es lo que está ocurriendo. Esto es el mejor ejemplo que tengo hoy para mostrar de cómo la horticultura va a ir ocupando el ciberespacio en forma inteligente, porque ese clic de la foto y todo eso va a la nube. Eso ocupa ese espacio y después baja todo procesado, ahí se ve perfecto. Y la tercera es una amenaza, encontró algo en forma de amenaza que pudo haber sido el caño de riego se rompió, o cayó, o la manga de granizo pasó por ahí, pero bueno, con el simple teléfono o con una tablet tiene todo seteado para ir tic, 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 marcando, y se va y queda georreferenciado de manera tal de que cualquiera prende la aplicación y vuelve al lugar a ver qué es lo que se hace y se pulveriza ese foco. Esto es muy interesante. Buenas prácticas agrícolas. ¿Está de acuerdo con esta tendencia de premiar a quienes previa inscripción cumplen con esas buenas prácticas? Premiar económicamente, ¿no? Como incentivo. Yo sí, estoy de acuerdo. La realidad no es que ese premio ocurra, pero ocurren otros premios que no se entienden como premios. A ver si puedo explicarme mejor. Los productores me decían, bueno, está bien, vos venís con el tema de los supermercados para hacer buenas prácticas agrícolas, pero bueno, yo quiero que me paguen más. Y la realidad es que la horticultura, productos perecederos, un mercado de oferta, muy pocas veces falta algo, y cuando falta, bueno... La guerra del tomate, ¿recuerdas hace algunos años? La guerra del tomate, vale mucha plata, bueno, uno deja de comer tomate, en fin. Yo lo que le digo es que el premio es, no te van a pagar más, pero te van a comprar primero. Porque el comprador también tiene hijos, también tiene familia, entonces te van a comprar primero. A mí me parece un muy buen premio que te compren primero. No sé si te van a comprar más caro, porque después si te compra más caro, con el tiempo se pierde esa diferencia. Ha pasado con productos diferenciados, tiene que ser tal vez, digamos, el tomate de larga vida, que no tenía una merma del 30%, que reducía la merma, bueno, eso generaba una posibilidad de sí pagar más porque se perdía menos plata. En las BPA es digamos, un intangible, ¿no? Entonces, el premio es te compro primero. Desde el Ministerio de Agroindustria se han hecho cargo en los últimos tiempos e intentan incentivar el consumo de frutas y hortalizas, haciendo hincapié en el tema de las hortalizas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nosotros los argentinos estamos muy por debajo del consumo recomendado. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué hacer para incentivarlo? Bueno, yo creo que hay sectores que comen más de lo que no está mal, ¿no? Más de los 400 o las 5 porciones, y creo que hay sectores que comen muy poco. Eso como primera acción habría que estudiar exactamente dónde está la limitante, posiblemente precios o ubicación de los lugares, pero todo lo que se pueda hacer para, digamos, promover el consumo de frutas y verduras me parece muy bien, y creo que me da la sensación de que la gente... Bueno, la horticultura no tiene información, es una actividad muy informal, no tenemos que ponernos colorados al decirlo porque sabemos que es así, tiene arreglo, creo que se va hacia una mejora en ese aspecto, entonces no hay información. Y a veces digo, bueno, no sé si estamos tan mal como decimos, porque a lo mejor con los recursos que utilizamos estamos bien, pero
es tanta la falta de información que es muy difícil los estudios analíticos, comparativos. Entonces creo que hay gente que come lo suficiente, come más, o en fin, hay una gama. Lo bueno sería que la gente que come poco se le pueda encontrar la solución para que pueda comer más. Creo que la reducción de las mermas modificaría la escala de precios, porque alguien apaga la merma y a lo mejor ese 30% que se tira, que representa un 8 o 10% de facturación, en un traslado de Mendoza. Es un dato, pero sumamente llamativo, y que nosotros, en términos generales, los argentinos, naturalizamos, ¿no? Esto de, bueno, en la fruta-horticultura hay una merma del 8 al 10%, con lo que eso representa, ya no en términos alimentarios, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del volumen, sino en términos económicos, para el productor, para el comercializador. Parece que ahí tiene que estar puesto el acento, como en otros sectores de los alimentos, de la producción de alimentos de Argentina. Sí, las mermas hay que bajarlas estudiando cultivo por cultivo, su biología, y es posible de reducirla. Y es una interesante pregunta si ese 70% pasaría a un 10% y quedaría un 20% más. Eso se consumiría y evidentemente se produciría un aumento del consumo. Pero sí, todas las campañas dedicadas a aumentar el consumo nunca están de más. Daniel Tawil, ha sido un verdadero gusto contar con su presencia aquí en Chacra Televisión. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, por la claridad de los conceptos, por toda la información que nos proporcionó, por las imágenes y además por actualizarnos acerca de cuál es la situación en este momento de la fruta y horticultura en la Argentina. Nos quedan muchas preguntas, pero no van a faltar oportunidades. Seguramente, para mí va a ser un gusto volver. Ha sido muy atento. Esto es Diálogos con Chacra, el espacio en el que todos los días conversamos con personalidades del sector agroindustrial sobre temas que sabemos que a ustedes les interesan, con el tiempo que merece cada entrevista. Muchas gracias y hasta mañana.